Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo desde acá los veo muy guapos y no digo mentiras, aunque usted diga, ay, pastor, está exagerando. Por fe lo digo también. Si hay alguno que no se siente guapo, bueno, pues créalo. Y si no, pues aguántese. No queda de otra. Estoy muy contento por estar acá en Nuevo Laredo y estoy en medio de una gira. Y ayer tuve un evento personal aquí en Nuevo Laredo y hablé con el pastor Cachino y le dije, oye, estoy acá y me gustaría presentar mi nuevo libro con la iglesia, y me dio la oportunidad, así que estoy aquí esta mañana presentando mi más reciente libro, que es el primer libro que hago para niños y no tan niños y aquellos que a lo mejor les gustan las historias. Y es un libro que hice para mis hijos. Es un libro que nació en medio de este libro, creo que 30 y algo. Y hablaba con mi esposa hace unos días y estoy con 18 libros en proyecto que yo espero Dios me dé la oportunidad de poder terminar en los próximos 2 años. Entre ellos 2 novelas para adolescentes y jóvenes que yo prácticamente no he escrito novelas, he hecho una sola que se llama Amnesia, que espero yo en el próximo viaje pueda venir esa novela con nosotros, porque es muy buena y a los jóvenes les ha impactado mucho. Pero mi literatura ha sido más para la familia, ¿no? El primer libro que hice fue hace 30 años, que se llamó Lo que hay detrás de las caricaturas. Si tú tienes muchos años en el Evangelio, a lo mejor recordaste o recuerdas ese libro. Era un libro pequeñito que hablaba acerca de los daños y las consecuencias de lo que provocaban las caricaturas. En aquel tiempo incluso me criticaron porque decían, ay, pastor, le está quitando la infancia a los niños. Y yo decía, no. Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo recibe cosas buenas, bueno, pues eso es lo que va a proyectar. Pero si lo que el ojo recibe son cosas negativas, pues no esperes que esté irradiando luz, pues va a estar irradiando tinieblas. Y cuando yo empecé a escribir este libro, yo lo escribí porque mi hijo me pregunta, papá, cuéntame una historia de la Biblia que no me hayan contado. Y yo le decía en la primera reunión que mi esposa y yo, mi esposa y yo hemos trabajado muy duro para que nuestros hijos sean formados conforme a la palabra. Y mi suegra ha sido vital en ese sentido, porque ellos han pasado mucho tiempo con su mamá y su abuela estudiando la palabra, ¿sí? Y no porque quiero que mis hijos sean religiosos, ni que se dediquen a lo que su papá está haciendo. No, de hecho los dos están en un proyecto de fútbol porque ellos quieren ser futbolistas profesionales, y nosotros estamos trabajando muy fuerte para que ellos puedan ser futbolistas profesionales. No tiene nada que ver con esto, pero los fundamentos y las raíces sí. Entonces mi deseo es que cuando mi hijo, si Dios le permite debutar y le permite llegar ahí, sea luz en medio de las tinieblas. Y para eso tiene que tener un fundamento de fe sólido y tiene que pasar tiempo. Si tú quieres que tu hijo sea futbolista, pues obviamente tiene que pasar 3, 4, 5 horas entrenando para el fútbol. Si tú quieres que tu hijo sea pintor, pues va a pasar 3, 4 horas desarrollando esa actividad. Pero si tu hijo pasa 3, 4, 5 horas frente a la pantalla, entreteniéndose y pasando el rato y haciendo nada, pues no va a hacer nada. Aún se gradúe como profesionista, porque la trampa del diablo está ahí precisamente. Estoy terminando un libro que, al igual que ese que hice hace 30 años, el libro ahora va enfocado a la era digital y se llama Roblox, el robo del siglo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está haciendo todo esto es robarle la intención, la identidad
¿sí? Y la visión de la vida a las nuevas generaciones. Están viviendo a través de eso, están viviendo, desarrollándose a través de eso, ¿sí? O sea, hoy no importa que lo reprueben mientras no pierda la vaca Saturnita. O sea, todo puede estar funcionando bien mientras no se metan a su base y les roben las cosas. Sí, mis hijos juegan Roblox, pero están súper controlados. Súper controlados. Ellos pueden tomar la tableta una vez a la semana. Pastor, sí, porque no me interesa en lo más mínimo que ellos estén cautivos, presos, inmensos, sin agraviar a nadie. Nada. Pero en este libro que estamos trabajando y que estoy terminando, estoy hablando de los procesos neuroquímicos que provoca el cerebro ante juegos como esto, ante el TikTok. ¿Sí o no te ha pasado? Y a los adultos también. Están en la noche, dice, ya me voy a dormir, este es el último, son las 10 de la noche, y este es el último, y son las 3 de la mañana, y este es el último, porque genera dopamina, oxitocina, y estás bien adormecido en los sentidos. Y es que esta generación así la tiene el diablo, adormecida, letargada, pasguata. ¿Y luego quieres que tus hijos trasciendan? No, porque el diablo dijo, esta generación no va a hacer nada. Los vamos a entretener, les vamos a dar mucho contenido para que no hagan nada. Así que cuando escribí este libro para mis hijos tienen un fundamento de fe muy sólido, y ellos tienen, y están chicos, tienen 10 años y tienen 8 años. Tengo 2. Y veo el fruto. Ya hace poco veía que Baruch estaba presentando su libro, y veo a Judá, mi hijo también se llama Judá, y veo a Judá trabajando en el ministerio. Y eso no es casualidad, eso no es circunstancia, eso es trabajo de nosotros como papás, de poner límites, de disciplina. Ay, pastor, mi hijo no quiso venir a la iglesia, y yo pues le respeto, porque no le voy a imponer nada. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 30. No, pastor, tiene 6. O sea, a ver, ¿por qué no haces la misma y no aplicas la misma en la mañana cuando tu chamaco no quiere ir a la escuela? Porque ahí sí lo mandas, porque ahí sí lo obligas, porque ahí sí lo presionas. O sea, esto es más importante. Entonces, incluso para invertir en un libro, les tenemos que estar rogando. Compren el libro, no se vayan sin el libro, por favor. Ay, pastor, es que traigo para unos chetos y una coca, pero eso no. No estoy enojado, el pastor ya estaba. No, estoy muy contento. Y desayuné bien rico. Historias que no son cuento. Son 13 historias de los animales que están en la Biblia. Y los niños y los adolescentes y los viejos, porque lo han leído viejos. Me escribió una hermanita y me decía, ay, pastor, yo estaba bien emocionada y se me acabó el libro. ¿Cuándo saca la segunda parte? Yo, espérate, me aventé 4 años para hacer uno. Me escribía un papá y me decía, pastor, apúrese, porque en una tarde mi hijo leyó todo el libro y quiere la segunda parte. Y hace unos días estábamos en una librería allá en la ciudad de Torreón, mi esposa y yo, y me acerqué a los libros de niños, y si no son historias de la comunidad LGTB, o son de hechicería o de ocultismo, y de todas estas cosas que nada edifica aportan, o nada edificante aportan. Entonces le hago yo un llamado y le hago una exhortación de que pueda invertir cosas en la vida de sus hijos que puedan trascender y puedan impactarlos, y esas semillas no se van a olvidar jamás. ¿Sí? Porque una de las cosas que hemos orado mi esposa y yo
es que quienes lean este libro y a quienes les lean este libro pueda trascender y dar fruto en esta y en las siguientes generaciones. Así que si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes sobrinos, me ha tocado maestros que compran 10 libros porque se los van a regalar a sus alumnos, y me decía una maestra: es una inversión, pastor, que yo voy a hacer en la vida de mis alumnos. Me ha tocado también papás que compran para los niños de la colonia, para sus sobrinos. Es un buen libro, es muy divertido y van a aprender mucho. ¿Por qué? Porque es una historia de ficción, pero que están ligadas a la palabra de Dios y traen la referencia de dónde fueron sacadas. Así que historias que no son cuento, allá está atrás. Al final se lo puedo dedicar con mucho gusto. Trae unas ilustraciones muy padres y te vas a topar con personajes muy, muy, muy divertidos. Si pensaste que iba a predicar de eso, pues no. Ya estabas, ay, el pastor está soltando pedradas y ni casco me traje. Pero sí quiero, antes de terminar, reiterar eso. Invierte algo que edifique en la vida de tus hijos. Ponles límites. Si ves que tu hijo se descontrola cuando le quitas el celular, o parece que se le acabó la vida, tu hijo tiene un grave problema de adicción. ¿Sí? Y eso va a predisponer toda su vida para siempre estar preso y sujeto a lo que el diablo quiera poner. Límites. Todos odiamos el semáforo, ¿verdad? Pero cuando nos da el paso y nos permite caminar seguros, todos se lo agradecemos. Si no hubiera semáforos sería un caos. Necesitamos los límites, y los únicos que los pueden poner son los padres. Una de las cosas que Dios le reclamó a Elí fue eso: los amaste más que a mí, ni siquiera los estorbaste. Amas a tu hijo, corrígelo mientras aún hay esperanza, antes de que digas sí, ya no puedo. ¿Sí? Bueno, cierre sus ojos. Padre, háblanos, Señor. Necesitamos que nos ministres. Necesitamos escuchar tu palabra. Confórtanos, guíanos, inspíranos, aliéntanos, desafíanos. Y si es necesario, sacúdenos, Señor, para poder escuchar lo que quieres hablar, Señor. Te pido que tomes el control de mis pensamientos y de mis palabras y puedas hablarnos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La vez pasada que estuve aquí, creo que a finales del año pasado, ya no recuerdo bien, y les platicaba yo acerca de la batalla que he enfrentado por 4 años contra el cáncer. Han sido 4 años muy difíciles, muy complicados, muy desafiantes. Yo recordaba hasta hace poco cómo mi corazón vivía con angustia, con dolor, con esa inquietud latente que me sacudía. Yo decía: Señor, ¿cuándo se va a acabar esta tortura? Sobre todo cuando me tocaba hacer los PET o las tomografías y esperar noticias y saber qué iba a pasar. Hace unos meses nos informaron que el cáncer está fuera de mi cuerpo, prácticamente totalmente estoy limpio. Y la doctora, la oncóloga, nos decía: el cuerpo ha recordado o ha hecho memoria, si fue la palabra, para defenderse por sí solo. Yo le daba testimonio aquella vez que estoy completamente albino, blanco, color fantasma. No era mi color, ¿sí? Ya incluso estoy tan animado que me estoy dejando la barba para hacer casting ahora en diciembre y poderme rentar en algunos lugares ya hasta estoy ensayando el grito, me sale bien. Mis hijos se acercan y me empiezan a sobar la panza, como en una de esas le voy a pedir y me lo va a conceder. Y hasta hace poco me pintaba el pelo y me pintaba la barba, y pues regresaba. La gente ahorita me veía y decía: ay, el pastor ya está ancianito, ¿no?
Yo tengo 51 años y yo me pintaba el pelo y me pintaba la barba y pues me preocupaba porque íbamos a los entrenamientos y luego la gente decía a mis hijos, pues dile a tu abuelito, ¿no? Y a mi hijo mayor le da mucha risa. Y yo pues no quiero que me vean así, pero Dios me habla muy fuerte y me dice un día, ¿y por qué escondes la evidencia de lo que he hecho en ti? Porque esas canas reflejan lo que yo he hecho en ti. Esa barba blanca que te hace brillar ante la gente es evidencia de lo que yo he hecho en ti. Es bien difícil en medio de la prueba encontrar un sentido bueno del por qué y para qué. Es muy complicado. Porque sí, muchos decimos, sí, pues me está acercando a Dios, sí, estoy viendo su mano poderosa, pero no pudo haber utilizado Dios otro método. ¿Por qué permitió que entrara en un valle de sombra de muerte para demostrarme que Él está conmigo? ¿Por qué me ha tenido en zozobra por tanto tiempo si sabe que al final me va a dar la victoria? Y no hay respuestas. Hace 4 meses estaba yo predicando en Querétaro y Semana Santa exactamente, y el sábado de gloria desperté terriblemente mal, con una fiebre arriba de 40, con mi pierna derecha hinchada más no poder, con abscesos muy grandes como una naranja, 3 o 4, y soltando líquido. A mí me quitaron la línea linfática del lado izquierdo. Los ganglios en esta línea linfática van pasando líquido linfático. Este líquido linfático sirve para ser un conductor y llevar toda la información a todos los ganglios y tener un sistema de defensa en nuestro cuerpo sólido, fuerte. Cuando te quitan la línea linfática, todo ese líquido se va al cuerpo y el cuerpo lo va eliminando poco a poco. Sin embargo, todos los conductos para eliminar se taparon y lejos de eliminarlos yo los empecé a acumular. De por sí que estoy bien toro y acumulando líquidos, pues me puse más. El brazo, si usted recuerda, si usted puso atención, cuando yo vine traía un brazo muy, muy grande. Incluso había una ocasión me dijeron, pastor, pensé que usted estaba bien. Ya iba a decir la palabra, pero se acordó que estaba con un pastor, ¿verdad? Dijo, bien ponchado, pastor, bien ponchado. Me parece Popeye. Y no, lo que era es que el líquido linfático no se eliminaba, lo que provocó que me diera un choque séptico y lo que derivó en una insuficiencia respiratoria, renal y cardíaca. Fui a dar al hospital muriéndome literalmente, sin saberlo, sin esperarlo, sin creer que algo malo estaba pasando. Dios nos había dicho a través de la doctora, se acabó el cáncer, pero ahora, ¡pum!, al borde de la muerte, como nunca. Ni el cáncer me había puesto al borde de la muerte como esta vez. Recuerdo que yo oía a los médicos hablar de mi condición y no era como muy alentadora. A mi esposa literalmente le dijeron, prepárese. Pero es complicado por la condición del Señor. Y sí, porque cuando tienes una presión arterial entre 60 y 40, pues es obvio que te vas a morir. Cuando tu presión, tu ritmo cardíaco está bajo de 50, pues te está avisando. Y cuando tu oxigenación empieza a bajar al grado de que generas más dióxido de carbono que oxígeno, pues eso quiere decir que te estás muriendo y tu riñón es incapaz de eliminar el exceso de líquido que hay en tu cuerpo. ¿Qué hacer en medio de la prueba? ¿Qué hacer en medio de la dificultad? ¿Qué hacer en medio del dolor? Porque todos queremos fórmulas mágicas, todos queremos
rápido, no, que Dios me responda ya. Y esto se lo digo a los jóvenes, porque una de las cosas que más el diablo ha atacado en los últimos años también es a los jóvenes. Cuando yo entré en el proceso de salud a mi vida, conocí así cercanos a mí 3 casos de jóvenes con cáncer muy agresivo, y uno de ellos terminó partiendo con el Señor y los otros 2 lo han superado. Esto no te excluye también a ti. Y a veces Dios permite ciertas cosas sin entender por qué. Y quiero ser muy rápido y preciso en esto. Pero hay una historia en la Biblia que todos conocemos y que todos nos identificamos cuando estamos pasando por una prueba y nos queremos comparar con él. Pero te quiero decir esta mañana que no hay punto de comparación en nada. Porque cuando estamos pasando en una prueba empiezas a decir, estoy como Job. Pero no. Y quiero ponerte el contexto, porque Job ni siquiera estuvo consciente de lo que estaba pasando, ni de lo que sucedió en el cielo, ni que Dios fue el que provocó todo. Sí, oíste bien, Dios fue el que provocó todo. Porque el relato en la Biblia nos dice que había una gran reunión en el cielo donde estaba llegando el consejo, estaban llegando los ángeles, había una reunión especial y se coló el diablo. Así literal. Y al meterse el Señor le dice, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y el diablo, quiero que entienda, cuando no tiene una indicación que hacer, no puede hacer nada si Dios no lo permite. Y él le dice bien claro, vengo de andar viendo qué hacer, pero pues como no me dejas hacer nada, pues no puedo hacer nada. Dice, vengo de rodear la tierra y su plenitud, pero pues, ay, tengo ganas de hacer cosas, pero no me dejas. Así que la próxima vez que usted piense que el diablo lo está atacando, sí, seguramente lo está atacando, pero ni siquiera es por iniciativa de él. Hay un plan maestro, hay un plan perfecto y Dios está detrás de él. Así que Dios le dice al diablo, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y la próxima que usted diría, Señor, no me presumas, ¿no? Gracias, pero no me andes presumiendo. El Señor le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces el diablo dice, ay, Job te diezma, te canta, te alaba, te glorifica, pero pues por todo lo que lo bendices, déjame tocarlo, dame chance. Y vas a ver cómo va a respingar así, porque así son todos los humanos. Aunque digan que te aman, aunque digan que te alaban, no pueden. A la hora de estar bajo presión, no pueden. Y el diablo dijo, va, nomás no lo toques a él. Y el diablo se fue sobres, sin compasión. No sé si tú has entendido eso, pero el diablo no tuvo compasión porque no tiene compasión de nosotros. Dice la Biblia muy bien lo que él viene a hacer: matar, hurtar y destruir. Entonces la Biblia nos relata que vino y en un día destruyó la vida de Job. Le quitó posesiones, le quitó casa, le quitó bienes, le quitó siervos, le quitó animales y le quitó a sus hijos, todos. Nosotros estamos en Torreón ahorita. Yo y mi esposa radicamos en la Ciudad de México, pero hemos estado ahí en Torreón. Mi esposa es de Torreón, mis hijos son de ahí. Y hace unos días unos jóvenes, 3 jóvenes, 2 chicos y una chica, hermanos los 3, fallecieron en un accidente bastante feo y ocasionado por un tercero. Y la mamá es sola, es viuda y ahora sin sus 3 hijos. Qué terrible historia. Nadie quisiera estar en esos pies, nadie.
Y, y, y Job en un momento, en un día, tú sabes lo que eso significa. Así, noticia tras mala noticia, lo golpearon todas estas. Amaneció con alegría quizás, y ese día terminó terriblemente angustiado, sin entender qué estaba pasando. Y luego no solamente se detiene, sino que el diablo va otra vez frente a Dios, y el diablo está fastidiado porque Job no ha reaccionado como él que esperaba, y le pide permiso a Dios de tocarlo ahora a él. Y Dios le dice: está bien, solamente no lo mates. Tú te quejas con Dios porque traes diarrea, y la diarrea la traes porque anoche, en lugar de echarte 4 tacos, te echaste 10. Y te dijeron: hey, ya bájale. No, el Señor es mi fortaleza. Y a la mañana estás ahí agarrado de la toalla, clamándole al Señor: ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no? Y el Señor te dice: ni siquiera a los tacos me invitaste, y luego me reprochas a mí, me reclamas a mí. Pero resulta que Job tenía tantas razones para reclamarle a Dios. Yo no sé si te identifiques con Job. Yo me medio identifico con él, porque no puedo percibir todo el dolor que él vivió y el sufrimiento que él vivió. Y a lo mejor me dices en este momento: pastor, pues ese mensaje es innecesario, yo estoy muy bien. Pero nunca sabes, a lo mejor este mensaje no es por lo que pasó, sino por lo que va a pasar. Porque Dios siempre nos avisa. Yo cuando salí del hospital y estaba recuperándome después de estar al borde de la muerte y estar inconsciente 4 o 5 días, y después de casi literalmente haber ido a la muerte y regresado y ver el milagro de Dios, empiezo a querer cuestionar a Dios. Y me acuerdo de Job. Y empiezo a hacer yo mismo en mi mente: si yo tuviera oportunidad de platicar con Job, ¿qué me diría? ¿Qué consejos me daría en medio de la prueba? Yo al día de hoy sigo batallando con esta prueba, porque mi pierna derecha está destrozada, se ha ido recuperando milagrosamente. Mi pierna quedó con unas llagas profundas que daban casi hasta la carne, hasta abajo. Provocaron una infección que se llama celulitis infecciosa, que es literalmente podrir la carne. Y su recuperación ha sido muy lenta, pero demasiado lenta. Y duele. Y yo estoy aquí parado por milagro, porque yo ni siquiera debería estar parado, ni siquiera podría estar manejando, ni siquiera podría estar haciendo muchas cosas. Pero yo quiero ser testimonio vivo de lo que cuando Dios ordena algo sucede. Para mí sería muy fácil estar en mi casa dependiendo de un tercero que nos ayude, estar levantando ofrendas. Y sí, gracias por todas las ofrendas, porque usted no sabe lo difícil que ha sido todo este proceso, y cada cuánto nos cuesta cada semana. Es un dineral que yo digo: Dios mío, curaciones, medicamentos. Me decía mi esposa: ay, se nos va a acabar la loción. Ay, nada más veo su suspiro, ¿no? Ya se me va a acabar el jabón, y ay, ya se me va a acabar la crema, y ya se nos acabaron las gasas, y ya se nos acabó este medicamento, y ya se acabaron las vendas, y ya se acabaron los parches, y ay. Y me acuerdo que hace unos días fuimos con el angiólogo, y el angiólogo me dijo: le voy a dar todos estos medicamentos y le voy a dar una medicina al final, pero se la voy a decir. Y ya cuando me voy le digo: son todos los medicamentos. Y el que me iba a decir me dijo: el último medicamento que le voy a recomendar se llama paciencia. Y esa es la que menos queremos. Queremos que Dios opere ya. ¿Qué nos diría Job si tuviéramos la oportunidad
de hablar con él. Tú y yo sabemos en qué termina la historia de Job, pero Job en el proceso no sabía. Decía un amigo pastor, tanto castigó Dios a Job que lo único que le dejó fue a la esposa y a la suegra. Quería que sufriera. Hay algunos hermanos que callados dijeron amén. ¿Qué consejo nos daría Job? El primer consejo que yo percibí que Job me daría es: mantente íntegro pese a todo. Job guardó su corazón. Hay gente que apenas entra a un proceso y lo que ya no voy a ir a la iglesia, el pastor no me ha hablado, no se ha preocupado por mí y yo aquí estoy sufriendo y ningún hermano de la iglesia está al pendiente de mí. Y saben, porque yo he publicado hasta indirectas en el Facebook que estoy pasando la difícil, de que estoy sola en esta prueba y de que estoy pasando una cruz y nadie me habla. Si sabes que Dios pone el querer y el hacer. Y yo he entendido que cuando alguien no responde como yo quiero es porque Dios no quiere que responda. Porque lo que le interesa a Dios es que dejes de estar mirando a la gente y dejes de estar mirando a la circunstancia y lo mires a Él. Hey, look at me. Me gusta Job porque hasta el final dice: jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Porque Job tenía 3 amigos, muy buenos amigos, mientras estuvieron callados, pero nomás abrieron la boca y la regaron toda. Y entiende esto, es porque luego estoy: ay Señor, yo quisiera que me mandaras a alguien que me diera aliento. Cuando el Señor a veces quiere enmudecer las bocas de todos los demás y Él hablarte, porque en nuestra humanidad digamos: si yo estoy contigo, pero se me hace que pecaste, maldito pecador. Entonces lo que puede hacer, bueno, termina siendo malo porque le sale también aquí en su naturaleza y va a empezar a buscar las razones por las cuales está sufriendo. Entonces, mientras los amigos de Job estuvieron callados, fueron los mejores, pero cuando hablaron, Dios mío, mejor que se callaran. Hasta Dios se molestó con ellos. Entonces Job dice: jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte, insistiré en mi inocencia sin vacilar, mientras viva mi conciencia estará tranquila. Hey, cuidado con tu actuar. Al cabo ya me voy a morir, voy a dedicarme a pecar. Si Dios me está castigando, pues yo también voy a castigar a Dios. Guarda tu corazón, guarda tu vida, mantente íntegro. Aparta de tu vida el odio, el rencor, el resentimiento, el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Quítalas, despójate, dice el apóstol Pablo. Pastor, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo soltar, y es que no sé, pastor, ¿cómo le hago? Así, pum, despójate, suéltalo. Mi abuelita, cada vez que yo predicaba, ella se paraba y aceptaba a Cristo. Mi abuelo había sido un terrible hombre, un tirano. Entonces mi abuela, después de los 60, ella se empoderó. Y pobre mi abuelo, le hizo literalmente un infierno sus últimos años. Y eran unos pleitos. Y yo me acuerdo que un día se pelearon en mi escuela, en la secundaria. Y yo ahí, porque mi abuelo, aparte de todo, viejito, pero era ojo alegre a más no poder. Entonces mi abuela lo pescó en una movida y no sé cómo, pero terminaron en mi escuela y en el patio frente a todos mis compañeros peleándose. Y mi abuela como ahora sí como Adela Noriega, rompiéndole la camisa ahí en medio de todo y yo parándolos ahí y mi abuelo diciendo: déjala porque me lo merezco.
Y mi abuela con la llave la agarró y le hacía un llavero. Ya ve que dame el llavero a mi abuelita, y le hacía a mi abuela. Entonces cada vez que yo predicaba, hace 20 años que ya partió, un poquito más, cada vez que yo predicaba, ella arrepentía, recibía al Señor. Entonces yo la veía y decía: en este momento usted también suelte todo odio, todo rencor y todo resentimiento. Y ella decía que sí. Y ya nos íbamos en el carro y: abuelita, ya lo perdoné, te prometo que esta vez sí. Y ya yo la dejaba en la casa, me iba a la mía, y al día siguiente yo iba y ya mi abuelo estaba abajo otra vez y ella arriba. Y yo le decía: ya se enojó. Y me hacía mi abuelo que sí. Y ya subía: pues ¿qué pasó, abuelita? Pues es que me acuerdo. ¿Cómo quieres que se me olvide? La abuelita: ya pasó. Pues sí, pero no sé. Aquí lo tengo cuando mis niños estaban chiquitos. Hay gente que está enferma de odio, de rencor. Me dijo una hermana: ay, pastor, pues yo tengo 30 años de no hablarle a mi hermana. ¿Cómo ve? Le digo: bien, le dije, tú te quieres ir al infierno y estás decidida. Mantente íntegro, aparta de tu vida todo lo que te contamina, aparta de tu vida todo lo que te haga daño, aparta de tu vida todo lo que te aleje de Dios. Me gusta al final: mientras viva mi conciencia estará tranquila. Qué hermoso es pensar como Job. Y ¿sabes qué? Job da unas declaraciones en la palabra, pero son declaraciones de un hombre, no son del Espíritu Santo, no son de Dios. No, es un hombre que no entiende lo que está pasando, pero que ama a Dios. Y suelta unas declaraciones poderosas en medio de todo este proceso. El segundo consejo que Job nos daría, tengo que apurarme, es: aunque no entiendas por qué, confía en Él. Hay cosas que no vas a entender por qué están pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, Job empezó a hacer una serie de cuestionamientos. Dijo: ay, Señor, yo tengo tantas preguntas y te voy a preguntar por qué a mí, y te voy a preguntar por qué, y te voy a preguntar con qué propósito, y te voy a preguntar si yo te diezmaba y yo te ofrendaba y yo te daba y yo no te dejaba. ¿Por qué? Job quería respuestas. Pero le quedaba algo claro. Job 13, entre el 15 y el 16. Y lo resumo con una frase que dice ahí: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Qué palabra tan tremenda. Dios puede, sí has pensado, ¿no? Ahorita platicaba con un chico allá afuera y me decía: nomás con un dedito me rozó, y si me hubiera tocado con la mano me hubiera aplastado. Yo me quedé pensando y dije: ni siquiera. Si Dios nos odiara y ya lo tuviéramos harto, simplemente con el pensamiento desaparece este planeta y toda su historia. ¡Pum! De la nada. ¿Sí te has puesto a pensar? Dios no es Chuy, es Dios. Él no es tu cuate, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es tu creador, pero también decidió ser tu padre. Deja de estarte quejando, y aunque no entiendas, confía en Él. Amén. Job no entendía por qué sufría, pero se aferró al único lugar seguro: la soberanía de Dios. Es lo único que me queda. Es lo único, depender de Él. Esta historia no se trata de lo que yo logré. Mucha gente: no, yo logré esta casa, yo terminé mi carrera, me desvelé. No, hombre, yo mira, hasta ni me tuve que ir de mojado, me hablaron de allá para que me hiciera gringo.
Todo lo que tienes, lo tienes porque Dios así lo ha querido. Punto. Y si te quiere de este lado y no te quiere de aquel lado, ¿qué crees? No es circunstancia. Ay, me agarró el ice y me mandó para acá. Soy yo. Cuando vayas la próxima vez caminando por la calle y veas una hoja en el piso, en lugar de patearla, o cuando estás barriendo allá afuera, que estás enojado porque tienes ahí un nogal y te está aventando miles de hojas, la próxima vez que te enojes, dale gracias a Dios, porque estás viendo el más fiel testimonio de que no se cae nada si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios de esto? Tercer consejo, ¿le están sirviendo? Tercer consejo, este me sirvió mucho a mí. Guarda tu lengua, incluso en el dolor. Yo hice un libro que se llama El Camino de los Sueños Perdidos, y ahí hay un capítulo especial. Yo tenía el don de quejarme. Marcos Witt me bautizó con un sobrenombre. Me puso el violín de Ernesto. Y él decía, ¿por qué me pusiste así, Marcos? Yo trabajé con él muchos años. Entonces me dice, ¿has oído un violín? Nada más quejándose. Me encantaba quejarme. Era bueno en eso. Yo pude haber sido director de quejadanza, famoso, el más importante de todos. Job 1:22. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. De hecho, su mujer un día llegó frente a él y le dijo, Job, ya. Esto se va a acabar muy rápido. Maldice a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Y era cierto, porque era lo que el diablo quería. Maldice a Dios y muérete. Pero entonces Job da otra de las declaraciones poderosas. Le dice, mujer, ¿qué de Dios hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo? Yo veo ahora los profetas modernos, ¿no? Y llenan auditorios y solamente sueltan profecía buena. No he visto uno que se atreva a decir, viene tiempo de destrucción terrible, o tú estás haciendo. No, porque eso no es popular. Eso nadie va a querer ir a verte. Pero yo oigo ya sistemáticamente las mismas profecías que yo oía desde niño, las mismas, los mismos textos, lo mismo. Porque a todos nos gusta que nos hablen las cosas buenas de Dios. Es más, si yo digo ahorita, ¿cuántos quieren recibir lo bueno de Dios? Entonces, amén. Pero si yo le digo, ¿cuántos de aquí quieren recibir lo malo de Dios? ¿Quién le entra? A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Qué de Dios hemos de recibir lo bueno y no lo malo? Y luego remata con otra frase: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Si Dios va a podar algo alrededor de ti, confía. Deja que pode, deja que quite. A mí me ha quitado amistades. A mí me ha quitado, bueno, yo lo digo irónicamente, ¿no? Me ha quitado dinero, me ha quitado amistades, me ha quitado todo menos kilos. Yo por más que le digo, Señor, quítame,
también unos kilos. Dice, eso, todo menos flaco, mijo. Ayúdeme con el piano, por favor. 4. Otra cosa que nos diría Job es: reconoce que Dios es justo aunque no lo parezca. Y Job hace otra declaración poderosa. En Job 19, 25 y 27. Entre esta frase tan poderosa, Dios dice una. Job dice una: yo sé que mi Redentor vive. Y lo está diciendo desde el dolor y no sabe, está más cercana a la muerte que algo bueno. Está más cercano el sufrimiento que una solución a la petición. Está más cercano el morir ahí. La piel se le está pudriendo ahora. Dice que ha tomado la mazorca de un elote, se tallaba con él y se le caían los pedazos de piel. Pero en medio de esto dice: yo sé que mi Redentor vive. Dios sigue escribiendo la historia, pero es a favor de Él. Hace rato yo le decía a la iglesia, cuando Josué está por enfrentar a Jericó, está en una circunstancia de duda. O sea, Jericó representaba una fortaleza invencible, 9 metros de altura, casi 3 metros de ancho, una puerta fortificada imposible de derribar. Aparte estaba en una colina que habían diseñado estratégicamente y habían hecho una explanada alrededor de palmeras colmadas de animales ponzoñosos o de insectos ponzoñosos, de animales también. Era una trampa mortal para el que quisiera acercarse a Jericó. Solamente los nativos de ahí sabían cómo llegar sin correr peligro. Así que está Josué parado frente a aquel panorama tan difícil, y Dios se le ocurrió: ahora que vamos a derribar a Jericó. Y dice que de repente está preocupado y está con la cabeza abajo, y dice que alza su mirada y ve parado. Yo me lo puedo imaginar a la orilla de una montaña a un varón con una espada en la mano. Y cuando se acerca, Josué le dice: ¿eres amigo o enemigo? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y cuando este personaje le responde, porque la primera pregunta es: ¿quién eres? Él voltea y le dice: soy el comandante supremo del ejército de Dios. No dijo capitán, no dijo general, dijo: soy el comandante supremo. Y cuando yo veo esa figura con ese varón con la mano con una espada, yo inmediatamente veo a Jesucristo en Apocalipsis, varón de guerra. Porque así va a venir. Usted y yo ya no esperamos al Mesías. Usted y yo esperamos al que trae tatuado aquí: Rey de reyes y Señor de señores. Y ese mismo voltea con Josué y le dice: no estoy ni de tu lado ni del lado de él. Como que esa respuesta no te la esperas, ¿no? O sea, tú vas: Señor, ¿verdad que estás conmigo? Y que el Señor te va diciendo: no, no estoy ni de tu lado ni del otro. Y yo he entendido por qué. Dios no tiene bandos. Dios es soberano. No hay nadie por encima de Él. Aquí no es de qué lado está Él. Aquí se trata
¿de qué lado estás tú? Si estás del lado de Él, ya la armaste. Porque dice Romanos 8:28, todo obra para bien para los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. Esto no es para todos. Reconoce que Dios es justo, aunque no lo parezca. 5. Aprende del proceso. El dolor también enseña. A mí me ha enseñado tantas cosas de Dios. Me ha mostrado tantas cosas de Dios que yo hablaba lo que no entendía. Predicaba lo que no había visto. Enseñaba desde el conocimiento y el intelecto, que se vale. Pero todo lo que te estoy hablando hoy está saliendo de mi espíritu, de mi alma. Hoy yo le digo al Señor, como le dijo el salmista una vez, y yo dije: qué arrogante y qué orgulloso era el salmista cuando le escribe al Señor en un salmo y le dice: tú eres mío. Y yo le puedo decir que sí, que es mi Dios, que es el amor de mi vida, que no le entiendo muchas veces lo que hace, pero sé que me ama. Y yo quiero aprender de todo esto para enseñárselos a otro. Job 28:28. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Él tiene todo bajo control. ¿Te acuerdas cómo le dijo el profeta? Y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. No vuelvas a decir: es que Dios no entiende mi dolor. No, Dios no es empático. Dios vive tu dolor. Yo creo que este dolor que yo hoy siento en mi pierna, cada vez me duele menos. Pero había momentos en que yo no podía ni siquiera pisar porque yo le decía al Señor, subir una escalera, Dios mío, que era la cosa más terrible, porque me dolía la pierna, hinchada y imponente. No podía ni siquiera moverla, doblarla. Y yo le quería decir al Señor: ay, Señor, este dolor que yo siento, nadie lo ha sentido. Varón de dolores. Hoy creo que a mí me duele solamente un 10% de lo que debía de dolerme, porque Él lleva la mayoría de mi dolor. Experimentado en quebrantos. A ti te duele, pero te debería de doler más. Pero Él no lo permite, porque te ama con amor eterno. El castigo de nuestra paz. Si hoy tienes paz, esa paz que sobrepasa entendimiento, Él pagó ese precio para que tú hoy puedas tener acceso a esa paz que no da el mundo, que no da el dinero, que no da la riqueza, que la da Él. Y luego dice: y en su llaga fuimos sanados. No seremos, fuimos. No corras del proceso, aprende de Él. Hoy, definitivamente, si yo no hubiera vivido todo lo que he vivido, ni siquiera podría predicar lo que hoy predico. Y cada vez que termino se me acerca gente y me dice: gracias, pastor. O me escriben después y se meten a mis redes sociales y me escriben y me dicen: gracias. Yo me quejaba por lo que estoy pasando,
pero yo sé ahora que mi Redentor vive. 6. No todos los que sufren han pecado. Porque luego hay gente que dice: pastor, se me hace que usted... No todo sufrimiento es por pecado. La santidad también tiene que ser perfeccionada. La integridad también tiene que ser validada. Job 13, 16, 18. Esto es lo que me salvará, dice Job, que no soy ningún impío. No soy ningún impío, no soy un pecador. He sido lavado con la sangre de Cristo y soy una obra en proceso. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Póngase de pie. Séptimo consejo. Job quería respuestas. Había hecho muchas preguntas. Había preparado muchas preguntas. Argumentos. Tenía preparadas respuestas para cuestionar a Dios. Y un día Dios se le revela a Job. Se aparece frente a él. Job le dice: tengo muchas preguntas, Señor. Y el Señor le dice: te voy a contestar todas. Todas. Pero antes de contestarte lo que tú quieres preguntarme, quiero yo preguntarte dos cosas, Job. Y Job dijo, como dice la chaviza: va. Y Dios le dice: Job, y esta pregunta también te la hago a ti, porque también me la hice yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Dios se movía sobre los abismos? ¿Dónde estabas tú cuando separó las tinieblas? ¿Dónde estabas tú cuando dijo que ahora habrá un día y habrá una noche? ¿Dónde estabas tú cuando puso las lumbreras? ¿Dónde estabas tú cuando le dijo al agua: detente y no te salgas de tu zona? ¿Dónde estabas tú? Dice Pablo que estábamos en su mente, porque en ese momento él estaba diseñando todos nuestros días. ¿Sí entiendes eso? Tu historia ya está escrita y es una buena historia. Por eso le dice a Jeremías: yo sé muy bien los planes que tengo. Tú ni siquiera sabes lo que vas a hacer, ni siquiera sabes lo que puedes hacer, ni lo que puedes lograr, pero yo sí sé los planes que tengo para ti, y son planes de bienestar, porque te quiero dar un futuro extraordinario. La segunda pregunta que te tengo, Job, es: ¿dónde estabas tú cuando aquella pequeña sierva paría en la montaña? Y ahí Dios le está diciendo: estoy tan atento de los más pequeños detalles que suceden en todo el mundo, hasta del animal más insignificante. Estoy en control de todo. No sucede nada. Job, no te voy a dar respuestas.
pero te voy a dar algo mejor. Y eso es lo que Dios te dice esta mañana o tarde. No te voy a dar respuestas, te voy a dar algo mejor. Te voy a dar mi presencia. Por eso Job al final dice: de oídas te había oído, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. En medio del proceso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, vas a encontrar a Dios. Ahí está. Ahí está. No se ha apartado y no se apartará. La historia de Job termina, Job 42:12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Karen Jacob. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto a sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Nos conviene, ¿no? Nos conviene no vivir resignados, porque eso dice: ay, como el pobre Job, el justo Job. Aquí estamos en el proceso para un día estar frente a Él cara a cara. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a usted y que me puede pasar a mí. Antes de terminar, les recuerdo, ya está el libro atrás. Voy a estar un ratito para firmarlo. Lo estuve haciendo en la primera reunión. Aproveche esta oportunidad también que Dios me da de poder firmarle y dedicarle este libro. Invierta en sus hijos, limítelos por su bien. Siembre la palabra de Dios en ellos. Aunque pongan su cara de no pasa nada, después se lo van a agradecer. Gracias, papá, por controlarme eso que podía ser un vicio que podía destruir mi vida. La palabra dice: venid a mí todo el que está cansado y trabajado y yo les daré descanso. Si tú estás cansado y sientes que no entiendes por qué, creo que esta palabra es para ti. Así que te pido esta mañana, que levantes tus manos y te rindas delante de Dios. Le digas: Señor, sí, la neta estoy cansado, estoy agotado física y mentalmente, porque parece que esto no tiene solución. Parece que esto se empeora más: mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, mi economía, mi trabajo, mi salud. A veces no sé qué hacer, Señor, ni para dónde irme. Y sí, la neta, a veces ni siquiera creo que existes. Me ha invadido un espíritu de duda, de miedo, de zozobra, de inquietud. Mi fe parece que se destila y se pierde. Y hoy honestamente abro mi corazón delante de ti. Señor, auxilio. Ven, ayúdame. 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 Sálvame. Libérame. Abrázame, Señor. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo.
en aquellos que hoy están pidiéndoselo desde el fondo del corazón. Señor, aquí estoy. Señor Jesús, haz tu obra en cada uno de ellos. Trabaja con cada uno de ellos. Y que sea tu obra perfecta, Señor, manifestada. Que sus fuerzas se renueven. Que su ánimo vuelva a estar sólido. Que no pierdan la fe ni la esperanza. Y que vuelva el gozo a sus huesos. Cambia su lamento en baile. Y sus días de luto terminen, Señor. Y que un espíritu de alegría y gozo invadan su vida, aún en medio del dolor y en medio de la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Dame a Cristo, quédate en lo demás, quédate en lo demás, dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Sí, Señor, quédate con todas nuestras aflicciones, Señor. Todas nuestras cargas, Padre, te las entregamos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú no nos has abandonado, Señor Padre. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, Señor Padre, sabemos que hay un propósito divino en cada uno de las situaciones que pasamos, Señor Padre. Y lo mejor es que tú no nos abandonas, tú nos ayudas y nos das aún la salida a esta prueba, la salida a esta dificultad, Señor. Yo te pido que fortalezcas nuestro corazón, Señor. Que nos acerquemos confiadamente a ti, Señor Padre. Aún en la prueba, aún en la dificultad, que podamos ver ahí tu gloria, que podamos ver ahí tu mano en nuestra vida, Señor Padre. Te damos gracias porque nos has cuidado y nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado un propósito a cada uno de nosotros y tú ya tienes escrito qué es lo que nos depara, todas las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.